con todo lo que tú necesitas conocer para ver si en tu explotación agrícola es más rentable un cultivo u otro. Y si te quedas hasta el final, vamos a tener el que para mí es el mejor cultivo, el cultivo más rentable, pero solo si te quedas hasta el final. Así que, sin más, comenzamos. Unas preguntas que debes considerar al decidir sobre nuevos cultivos que vas a implementar en tu explotación agrícola pequeña incluyen: ¿cuál es el valor efectivo por kilogramo del producto? Esto no es el único indicador a considerar, pero cuando más se vende un cultivo, en teoría necesitarás cultivar menos para obtener los mismos ingresos. Para cultivar más de un cultivo de menor valor. Sin embargo, también debes precisar mucha atención a los costes de producción, el tiempo de entrada y cualquier inversión que puedas necesitar, porque hay muchas inversiones que pensamos que no se necesitan y al final, cuando hacemos un análisis, se necesitan. La segunda pregunta que te tienes que hacer es: ¿cómo venderás el producto? ¿Obtendrás el precio más alto si puedes vender directamente a los clientes o hacer productos de valor agregado? Sin embargo, hacer marketing y ventas usted mismo no es un trabajo fácil. Más allá de cierta escala, es difícil vender los productos al precio más alto en el tiempo que tiene disponible después de que la empresa haya cultivado. Así que téngalo muy en cuenta porque es una parte fundamental. A medida que aumentan las escalas, es probable que debas considerar vender al menos una parte a mayoristas o cooperativas y recibir un precio más bajo por la compensación en el volumen que pueden comprar y la facilidad que esto te brinda. Realmente tienes que tenerlo en cuenta. Ahora vamos con la tercera pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué tan rápido es el ciclo de cultivo? ¿Cuántas veces al año se puede cultivar? Algunos cultivos que describimos a continuación tardarán tan solo 2 semanas en alcanzar la madurez y se pueden cultivar todas las semanas del año. Sin embargo, los cultivos de crecimiento rápido a menudo requieren más atención y tiempo, por lo que depende de su situación, es posible que se adapte mejor a cultivos de crecimiento más lento, que se cuidan un poco menos. Así que tenga en cuenta estos aspectos para definir cuál es su cultivo. La cuarta pregunta: ¿cómo son los rendimientos? ¿Quieres algo que produzca altos rendimientos por metro cuadrado o por hectárea? Esto es especialmente cierto si no tiene mucho espacio, aunque si tiene un terreno más grande se vuelve menos importante y puedes decir y considerar otros beneficios que el cultivo también te brinda. Además, deberías pensar en el rendimiento más en términos de valor que de peso. Por ejemplo, un metro cuadrado de microverduras es un peso menor de un metro cuadrado de patatas, pero vale mucho más. Ahora vamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta, que es ni más ni menos que: ¿puedes hacer uso del espacio vertical? Algunos cultivos se pueden cultivar en estantes, unas bandejas encima de otras. Se cultiva otra cosa que solo se puede cultivar a nivel de suelo. Es posible que no estés optimizando el uso de la tierra. Esto es especialmente cierto si tienes un área pequeña para trabajar, donde podrías buscar variedades de hongos, microvegetales o tal vez una plantación complementaria utilizando diferentes niveles de verticalidad para maximizar la producción por metro cuadrado o por hectárea. Esta es una parte esencial que tienes que conocer. Y ahora vamos con la sexta pregunta: ¿qué intensidad de mano de obra debes producir en este cultivo? Es un grande de mano de obra. Una cosecha puede venderse a un precio alto, pero si la mano de obra es mayor, pues también tienes un beneficio más limitado.
Este caso es el caso del azafrán, por ejemplo, donde necesitarías cosechar los estambres de 75.000 plantas para producir 1 kilo de azafrán seco. Además, debes hacer coincidir su entrada de tiempo disponible con las necesidades del cultivo que estás considerando. Si tienes poco tiempo, puedes optar por cultivar cultivos menos rentables, pero que lleven menos tiempo. Vamos con la séptima pregunta. ¿Cuál es tu meta de ingresos? Finalmente, debes dar un paso atrás y considerar lo que estás buscando. La cantidad que deseas ganar con tu explotación agrícola ayudará a determinar cuánto necesitas para cultivar, lo que a su vez afectará dónde y cómo venderás y el tiempo de entrega y cualquier cuestión requerida. Así que estas son 7 preguntas que te tienes que formular y que son esenciales que resuelvas para saber cuál es el cultivo más rentable. Pero ahora vamos con esos cultivos que puedes tener para, pues empezar esa selección. Y estos son los cultivos más rentables que puedes tener. Ahora simplemente tienes que juntar esos cultivos con las preguntas que hemos efectuado y ver cuál es el cultivo más rentable para ti. El primer cultivo que vamos a ver son los hongos. ¿Cómo cultivar hongos en casa o en una superficie pequeña? Cuando piensas en una idea para escalar pequeñas explotaciones agrícolas, los hongos probablemente no son una de las primeras cosas que te vienen en mente. Pero bueno, tienes que ver que, aunque no te vengan en mente, tienes que valorar diferentes aspectos. Y para ello tienes que valorar que puede ser sorprendentemente rentable. Especialmente los hongos ostra, que se pueden cultivar en tan solo 5 semanas y se venden por entre 10 a 20 euros el kilo. Realmente son un cultivo bastante rentable. Los hongos son un cultivo excelente para agricultores urbanos o para cualquier persona que no tenga mucho espacio adicional para trabajar. La mayoría de las veces se cultivan en interiores y producen un rendimiento extremadamente alto por metro cuadrado. Algunas variedades de hongos pueden producir hasta 25 kilos por metro cuadrado. Y lo mejor de todo es que se pueden cultivar verticalmente en grandes bolsas colgadas para masificar el espacio disponible. Los hongos no duran mucho tiempo después de ser recolectados y son difíciles de enviar a todo el país, por lo que las producciones van siendo más bien locales y tienen una ventaja también sobre las operaciones comerciales más grandes, porque al final es un mercado mucho más estacionario. Aquí tenemos que destacar que, por ejemplo, en España ya hay empresas que recogen los hongos y que, por una parte, ofrecen el hongo y totalmente fresco, lo envían en 24 horas a cualquier punto del país y por otra, pues le están haciendo un hongo congelado para que aguante más tiempo y que, pues puedas consumir un hongo de calidad, pero congelado. Esto masifica con mucho el beneficio. Realmente esta empresa está teniendo muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque ha tenido una idea muy interesante. Hay varios canales de venta diferentes a considerar, incluida la venta directa a chefs, restaurantes o mercados de agricultores. ¿Qué es lo que está realizando esta empresa? Que se dirige más bien a los restaurantes, a los grandes consumidores. Si tienes demasiados hongos para vender en un momento dado, siempre puedes secarlos y venderlos de esta manera. O congelarlos y venderlos también congelados si es que puedes mantener pues las condiciones reales de congelación, de que no se descongelen y puedes hacer los traslados pues con unos niveles de calidad
en la cadena de frío. Ya sabes que un congelado nunca puede perder la cadena de frío. O tendrás un precio más bajo por este producto desecado, por este producto congelado, pero se podrán utilizar durante mucho más tiempo y tú estarás rentabilizando pues todo lo que es esa producción que de otra manera pues tendrías complicaciones para poder realmente dar la salida y poder sacar un beneficio. En el segundo lugar tenemos a las microverduras. Sí, las microverduras. Queremos hablar de este fruto tan interesante y justo después de los hongos, porque tienen muchos aspectos bastante similares. Ambos son algunos de los cultivos más lucrativos cuando se trata de ganancias por metro cuadrado. Una cosa que nos encanta de las microverduras es lo escalables que son, y esto es una parte fundamental. Puedes comenzar cultivando 5 o 6 bandejas de microvegetales en una habitación libre o en un sótano y comenzar a ganar tus primeros euros de inmediato. Los microvegetales solo tardan entre 2 a 3 semanas desde la semilla hasta la cosecha y a menudo se pueden vender por un buen precio. A medida que aumenta la escala, es probable que desees comenzar a usar estanterías para cultivar pues más microvegetales. De esta manera, puedes cultivarlos bajo iluminación fluorescente con hasta 4 filas de microvegetales por encima de la otra, una por encima de la otra. Ahí vas a ver que ya esto está muy estandarizado, que tienes muchas opciones de iluminación fluorescente y sobre todo de iluminación LED que te va a favorecer el desarrollo de esos microvegetales y que te va a dar un muy buen resultado. Así que tenlo muy en cuenta. Con las estanterías es posible aumentar mucho tu producción y sobre todo tus ingresos en tan solo un mes y en un sitio muy reducido. Los microvegetales se cultivan más comúnmente en bandejas de 10 pulgadas por 20 pulgadas llenas de tierra, pero también se pueden cultivar en lo que es el cultivo hidropónicamente. ¿Qué es un cultivo hidropónico? Pues es un cultivo que te va a facilitar el que no necesites tener tierra. Si quieres ver lo que son los cultivos hidropónicos, tienes en este canal un vídeo sobre todos los cultivos hidropónicos, cómo puedes desarrollar un cultivo hidropónico y cómo puedes desarrollar esos cultivos hidropónicos. Así que nada, te voy a dejar el enlace para que tú puedas ver esos cultivos hidropónicos. Al igual que los hongos, los microvegetales deben venderse frescos y tienen una vida útil extremadamente, bueno, pues no extremadamente muy larga. Así que tenlo muy en cuenta porque es uno de los principales factores a tener en cuenta. Deberás encontrar un mercado de agricultores o en contacto con chefs locales o tiendas de comestibles. También puedes vender los microvegetales adicionalmente a mayoristas, pero bueno, el precio, como siempre, cuando vendes a mayoristas va a ser mucho menor. Casi cualquier vegetal o hierba común se puede cultivar como microvegetal. Y existe una gran variedad diferente de tipos de microverduras. Se cultivan comúnmente en estos días y que realmente te están dando un rendimiento importante. Recordamos comenzar con los más comunes y claro, es que si no empiezas con los comunes, al final te vas a variedades exóticas y eso te puede generar bastantes más problemas. Primero, porque las personas desconocen esa variedad y igual no hay tanto consumo. Y después, porque las condiciones climáticas, pues las condiciones de calor, condiciones de luz, son totalmente diferentes. Así que vete a lo conocido, a lo que tu cliente conoce. Y después ya, cuando tengas unos clientes, cuando
estés vendiendo, pues puedes meter alguna variedad un poco más exótica. Pero realmente vete a lo conocido y una vez que tengas esa cartera, que tengas esos ingresos, pues ya puedes ir haciendo otras cuestiones. Vamos con el tercer cultivo. Y aquí te aseguro que muchos os vais a sorprender. El cultivo tercero más rentable es el ginseng. El ginseng es un cultivo que realmente se cultiva a través de una raíz medicinal de crecimiento lento. Hay dos tipos principales de ginseng que se cultivan: el Panas ginseng o ginseng coreano y el Panas quinquefolius o ginseng americano. Bueno, pues tenemos esos dos ginseng y vamos a ver cuáles son las cuestiones para poder tener un ginseng, para poder cultivar el ginseng y si realmente esto es rentable. Ambos se han utilizado en la medicina tradicional durante miles de años. No hay evidencia concluyente de que demuestren unos beneficios para la salud del ginseng, pero bueno, lo que sí está demostrado es que hay determinados estudios que sí que dicen que bueno, pues se puede mejorar la fatiga y que puede tener bueno, pues aspectos positivos también en la memoria y en algunas cosas. Hay sus pequeños estudios y muchas veces lo que falta también es ese interés en hacer estudios para que demuestren las muchas funciones que dicen que tiene el ginseng y que además de una manera empírica pues se conoce que tiene el ginseng y que bueno pues ha visto cómo ha mejorado la salud de algunas personas que han consumido ese producto. El ginseng tiene también unos usos culinarios en recetas asiáticas. También se incluye en tés de hierbas y sobre todo también en bebidas energéticas porque es una parte fundamental del ginseng y eso sí está demostrado que da energía, ¿vale? Cuando se trata de cultivar las plantas con fines de lucro, el ginseng es más de una inversión a largo plazo. Se necesitan entre 6 años aproximadamente después de la siembra antes de que puedas comenzar a cosechar raíces maduras de ginseng. Aunque muchos cultivadores venden semillas de ginseng y raicillas más jóvenes mientras esperan que maduren y así van sacando pues unos ingresos que realmente pueden estar bastante interesantes y bueno pues te pueden hacer la espera un poco más corta. Durante este periodo de 6 años, los productores de ginseng pueden ganar hasta 200.000 euros por hectárea cuando se toman en consideración las raíces, raicillas y semillas, una cifra nada desdeñable. El cultivo del ginseng a gran escala es un proceso intensivo con alto riesgo y requiere el uso de tela de propiletiano para que realmente funcione bien. Pero a pequeña escala se puede cultivar bajo una cubierta forestal por poco o ningún coste. De hecho, el ginseng también crece de forma silvestre en gran parte del norte de España y en otros países fuera de los países tradicionales. Realmente tenemos que ver que si lo hacemos, queremos hacer un cultivo silvestre, lo podemos hacer y hay hechos demostrados y gente que está cultivando en el norte de España, pues ya ese ginseng de manera silvestre. Los compradores prefieren el ginseng silvestre en comparación con los cultivados en campo abierto. Bueno, según ellos tiene muchas más propiedades y ya sabes que el comprador es al final el que manda y realmente pues es el que te va a decir que va a pagar más por un ginseng que por otro. Se cree que el ginseng silvestre es mucho más potente desde el punto de vista medicinal. El verdadero ginseng silvestre se está volviendo cada vez más raro, por lo que existe un gran mercado para el ginseng silvestre simulado, que hemos cultivado de manera más o menos silvestre, pues ahí tienes un gran mercado. Ahí es cuando
el ginseng se planta en bosques naturales o en espacios naturales. Si está cultivado en árboles, si tú en tu zona, pues donde quieres cultivar el ginseng, tienes pues una explotación con árboles, ya sea para leña, para madera o cualquier otra razón, entonces el ginseng podría ser una buena adición a los recursos que tú vas a ganar con el bosque. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Si estás cultivando el ginseng, tienes que tener esos factores en cuenta y tener también en cuenta que las raíces del ginseng salvaje simulado se venden en precios bastante altos. Así que es una muy buena opción. El cuarto cultivo rentable es la lavanda. Cultivar lavanda podría ser una de las mejores y más rentables opciones agrícolas. La lavanda es un cultivo extremadamente versátil. Sus flores se pueden vender frescas y secas a los floristas. Las flores secas también se pueden convertir en arreglos florales, coronas o pueden venderse directamente a artesanos o tiendas de suministro para manualidades. Por supuesto, también se puede hacer aceite de lavanda. Es un ingrediente común en productos de aromaterapia, productos para el cuidado de la piel como jabones, lociones e incluso se usa en almohadas y bolsitas de hierba. También hemos tenido el placer de probar un helado de lavanda antes que tenía un maravilloso sabor frutal. Vender ramos secos de lavanda es muy fácil de hacerlo. Requiere una inversión mínima, un equipo realmente básico y solo necesita pues un poco de mano de obra o tiempo. Una hectárea de plantas de lavanda puede producir alrededor de 14.000 ramos al año. Puedes vender más o menos el ramo de lavanda en torno a 5 euros cada uno. Simplemente tienes que hacer la cuenta. 14.000 ramos por 5 euros cada ramo. No sé, yo creo que está bastante rentable. Simplemente tienes que atar los tallos de las flores en los racimos y cuélgalos pues en un área bien ventilada durante al menos una semana y estarán listos para ir al mercado. Las plantas de lavanda requieren un suelo bien drenado, pero parece crear una amplia variedad de climas diferentes. Al final se va adaptando a los diferentes climas. Por lo general, no necesitan fertilizantes ni riego. La lavanda se propaga fácilmente en un invernadero mediante esquejes. Las plantas no florecen hasta su segundo año, pero continúan creciendo y floreciendo durante 10 años o más después de este momento crítico del segundo año. Son plantas de crecimiento rápido y resistentes a las enfermedades, lo que les hace un cultivo bastante rentable. Ahora vamos con el quinto cultivo rentable, un cultivo que ya conocemos dentro de los cultivos rentables y que bueno, pues hemos traído aquí como no podría ser de otra manera, que es el azafrán. El azafrán podría ser el cultivo más caro legal del mundo, con un precio de alrededor de 8.000 euros kilo. Es sin duda la hierba culinaria más cara. Es difícil describir a qué sabe el azafrán, pero la mayoría de la gente lo describe como un sabor a flor a la miel o a un sabor de 1.000 flores de miel, una cosa así. Pero, ¿por qué cuesta tanto? El azafrán está hecho de estigmas y la parte de la flor que germina con el polen de la planta del azafrán. Y esta es la parte fundamental para determinar ese valor, ya que se necesitan aproximadamente 75.000 flores para producir un kilo de azafrán seco.
Pero para cultivar tantas flores de azafrán se necesita solo un cuarto de hectárea de tierra, por lo que tiene una idea de lo lucrativo que podría ser este cultivo en función del rendimiento que nos puede dar y de la cuestión importante que realmente es el tema de que vas a necesitar poco terreno, pero también vas a necesitar bastante mano de obra. O sea, no nos llevemos a que por necesitar poco terreno no vamos a necesitar mano de obra para esas 75.000 flores, recogerlas y poder sacar ese kilo de azafrán, pues realmente vamos a necesitar mano de obra. Pero cultivar realmente el azafrán es rentable. Así, el azafrán crece mejor en la zona sur de España y en otras regiones más secas, con inviernos suaves. Realmente es donde tiene su clima o su hábitat más natural. Sin embargo, plantarlo en túneles de plástico o en invernaderos podría convertirlos en un cultivo viable en otras regiones con climas más fríos y que no se adaptarían tanto la planta del azafrán. Pero bueno, cuando cubrimos con plásticos o invernaderos, pues también se está dando esa rentabilidad. Sin embargo, lo que es el azafrán no puede cultivarse fácilmente a partir de semillas. Para cultivarlo debes plantar bulbos, que son raíces tuberculosas carnosas de la planta. Aparte de eso, el azafrán no es un cultivo difícil de cultivar, porque al final, bueno, pues se desarrolla bastante bien si le estás dando las opciones adecuadas y le estás poniendo en el clima adecuado. Con todo esto, pues tienes que ver que los años de los bulbos de azafrán se dividen, lo que significa que puedes separarlos y replantarlos para aumentar el tamaño de tu propia zona agrícola y para poder vender también, si tienes algún excedente de bulbos, a otros agricultores. Así que ahí lo puedes tener también una pequeña rentabilidad. La parte más difícil de cultivar el azafrán es el proceso de recolección, que es ridículamente laborioso porque tienes que recoger delicadamente las flores y tienes que ir a medida que van floreciendo y luego sacar las tres flores flor por flor, flor por flor. Recuerda que se necesitan 150 flores solo para tener un solo gramo seco. El costo de la mano de obra es la razón principal para que el azafrán se cultive típicamente en Irán o en España, en la zona sur, o en otros países de como es la zona más de América del Norte. A pesar de los altos precios de estos cultivos, la venta pues realmente es importante. Y si hay venta, pues lógicamente hay cultivo y hay rentabilidad. Así que vamos con el sexto, bueno, elemento, el sexto cultivo que podemos tener y que también va a ser muy rentable. Las bayas de goji. Las bayas de goji son nutritivas, están llenas de antioxidantes o incluso pueden tener beneficios contra el envejecimiento y contra otro tipo de enfermedades. Eso es lo que realmente nos están diciendo y bueno, pues es un elemento que puede utilizarse y que se está utilizando muchísimo para prevenir pues todos esos tipos de enfermedades. Esto los hace ampliamente considerados como un superalimento. Algún día hablaremos de los superalimentos y de cómo esos superalimentos van a llevar también a unas rentabilidades importantes para los agricultores que sepan aprovechar esa tendencia que ya es una tendencia mundial de los superalimentos. La mayoría de las bayas de goji se cultivan en China, pero la planta también está bien adaptada a un clima como América y sobre todo a Europa del Norte. Las bayas de goji secas orgánicas se venden a un precio elevado y las bayas frescas exigen precios significativamente mucho más altos, especialmente cuando se venden en mercados
directos al público. Puedes cultivar hasta 7.000 kilos de bayas de goji por hectárea, lo que convierte a este cultivo en uno de los más valiosos que puedes cultivar cuando se trata de bayas. La planta de goji son arbustos leñosos de hoja caduca y ligeramente espinosos. Crecen entre 60 centímetros y 120 y te van a dar pues unas podas y unos cultivos que van a ser lo que tienes que hacer y van a ir desarrollándose hasta llegar a los 2,40 m más o menos, que bueno, pues pueden ser importantes, o sea, puede ser de una altura ya importante, dependiendo la zona y sobre todo dependiendo si la climatología les acompaña. Las plantas de goji se inician mejor dentro de un invernadero durante las primeras 6 semanas de su desarrollo, pero luego se pueden trasplantar al aire libre. Pueden soportar tanto inviernos fríos como veranos fríos. En lugares de goji se consideran una especie invasora porque son muy robustos. Así que tenlo en cuenta porque igual en tu zona se considera una especie invasora y no lo puedes cultivar. Así que esta es una parte también interesante. Por lo tanto, se recomienda cultivar una variedad que de nombre tiene Phoenix Tears o Crisp Star, que no es tan invasiva. Es posible que obtengas cosechas ligeramente de tus plantas de goji en el segundo año, pero generalmente vas a llegar a los 3 o 5 años para que alcancen una capacidad productiva completa. Para plantar lo que son los arbustos de goji, tienes que ir a finales del invierno, mientras están inactivos y pueden tener un poco más de ventaja. Las plantas de goji generalmente se cultivan a partir de esquejes, lo que puede hacer que comenzar una plantación de bayas de goji sea más costoso que otros cultivos. Puede costar aproximadamente 10.000 euros o más por superficie los esquejes para cubrir una hectárea de tierra. Pero al igual que en otro tipo de bayas, sus plantas seguirán produciendo bayas cada año sin necesidad de volver a plantarlas. Así que las bayas de goji también son una buena opción para tener en cuenta a la hora de ver cuáles son los cultivos más rentables. Ahora vamos con otro cultivo también muy rentable y que bueno pues es poco conocido, que es el wasabi. El wasabi todos lo conocemos por ser lo que crees que ya ves del sushi. Y el wasabi que se promociona con la mayoría de los sushis en el oeste no es wasabi en absoluto. En cambio, es una mezcla de rábano picante, mostaza y tinte verde. ¿Por qué esto es tan así? Pues bueno, porque el wasabi real cuesta alrededor de 40 euros por tallo de 100 gramos. A precio mayorista, el wasabi todavía se vende a 150 euros por kilo. Se vende directamente a restaurantes y esperen a cobrar pues alrededor de 250 euros por kilo. Así que es un cultivo de un determinado precio y tiene pues esas peculiaridades de que muchas veces pues pensamos que estamos tomando wasabi y no estamos tomando ese wasabi. Además de eso, el sabor del wasabi es muy inestable y debe prepararse fresco. El wasabi fresco real solo está en su mejor momento durante unos 15 minutos que la planta ya se haya molido hasta convertirlo en una pasta. Así que tenemos muy poco tiempo y que, bueno, pues para que esté en su mejor momento es complicado. Después de eso comienza a perder sabor. Entonces, si alguna vez
has tenido algo etiquetado con un wasabi que no fuese molido justo frente a usted, es probable que no sea real, porque al final lo que se está haciendo es ir a unas cuestiones que te puedan dar el sabor, pero que no sean tan costosas como lo que estamos comentando. El wasabi real no es en realidad una raíz, sino un tallo hinchado. Dos ingredientes de la planta se combinan para dar ese sabor picante característico, pero el compuesto no es muy estable y se descompone rápidamente. Las hojas y los tallos de las hojas también son comestibles, así que también los podemos aprovechar. El wasabi es difícil de cultivar, ya que prefiere los arroyos de agua dulce. Es difícil de cultivar en grandes cantidades en un invernadero porque es susceptible a muchas enfermedades. De hecho, se puede considerar uno de los cultivos más difíciles de cultivar del mundo. Por ello, tiene que tener una formación y pues eso seduce esa reputación también que conlleva el alto precio. Si al final el agricultor se tiene que formar tanto para poder desarrollar ese cultivo, pues eso tiene que llevar también asociado un precio importante. Así que es posible que realmente tenga ese precio y que pues, nos lleve a saber que si vives en un clima templado, la buena noticia es que el wasabi le encantan los veranos frescos y nublados. Entonces el clima aburrido puede ser un gran